Mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, hoy es 9 de marzo, estamos en plena Cuaresma. Ayer comenzamos la tercera semana y, haciendo las cuentas, dentro de 10 días celebraremos a nuestro Padre y Señor San José. Entonces, el tema de esta primera meditación, de este retiro que cae en estas circunstancias, va a ser hablar de San José. Pero no, naturalmente no vamos a hablar de San José in genere, al tuntum, sino que el título de la meditación es Construir una familia es escuchar juntos a Dios. ¿Por qué? Porque San José fue el encargado de construir la familia en la que iba a nacer Jesús y se ocupó de escuchar a Dios para construirla. Y entonces te pedimos, Jesús, que vos sos el hijo de José, que nos ayudes a mirar a la figura de tu Padre en la tierra para aprender de él cómo se hace una familia. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, padre, yo ya la familia la tengo hecha, tengo nietos. Otros pueden decirme, bueno, yo tengo hijos. Esto era lo que no tenía que pasar, perdón. ¿Y ahora cómo anulamos el sonido de esta cosa? Perdón, un segundo. San José fue el encargado de construir la familia para Jesús y la construyó escuchando a Dios. Y lo curioso de San José, o lo primero que podemos ver, o que sabemos en realidad, es que en el Evangelio no hay ni una sola palabra de San José. O sea, no se nos dice algunas cosas que San José hizo, pero no se recoge ni una palabra de lo que dijo. Esto puede ser una gran decepción para las mujeres si yo estuviera predicando a mujeres, porque las mujeres en general quieren que sus maridos hablen. ¿Cómo va a construir una familia sin hablar, no? Imagínate. Les están pidiendo a ustedes que les digan un montón de cosas, que le cuenten todo lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que pensaron, lo que dejaron de pensar. No. Muy bien. Al margen de lo gracioso que puede tener esto, San José es una figura inmensa, aún sin hablar. Y te decía, porque cuando sonó el teléfono estaba diciendo que algunos tienen ya una familia con hijos adolescentes, otros tal vez tengan que empezar. En cualquier caso, San José es un ejemplo magnífico de cómo construir una familia. Y lo primero que decimos, insisto, es San José no habló demasiado. Dios es el que quiso que San José construyera esa familia. Dios quiso tener una madre en la que fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero Dios quiso también tener un padre. Y entonces a José le confió recibir a María, su esposa, cuando él, como te acordás, estaba pensando en dejarla en secreto. Le confió reconocer a Jesús como su hijo, cuando en realidad estaba claro que Jesús no era su hijo. Le confió custodiar la vida de ambos, y entonces San José se convirtió en el custodio. Y además, todo eso incluía construir un hogar en donde crecería el Hijo de Dios. No crecería un hijo más, sino el Hijo de Dios. En otras palabras,
Dios puso la infancia del Hijo eterno, Dios, la Trinidad, en las manos de un hombre sencillo, trabajador, pero que tenía un corazón enorme, un corazón disponible, un corazón que escuchaba. Entonces, la pregunta que nos ponemos para empezar la oración es: ¿cómo se construye una familia según el corazón de San José? Porque ese fue el corazón que eligió Dios para que construyera su familia, para que construyera la Sagrada Familia. Y también podemos poner una segunda pregunta: ¿cómo se vive el amor cuando la voluntad de Dios nos sorprende? Cuando los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Podemos decir, son otros, que después resultan más grandes, o que siempre resultan más grandes, porque Dios siempre tiene planes mucho más grandes que los nuestros, ¿verdad? Pero, ¿cómo se vive el amor cuando pasa eso? Y entonces San José tiene mucho para enseñarnos. Volvamos a lo que te decía hace un momento. Pongamos el contexto. San José descubre que la Virgen está embarazada y entonces empieza a pensar qué tenía que hacer. No se le ocurrió por ningún momento que la Virgen lo habría traicionado. Y si se le ocurrió, porque tampoco sabemos esto, ¿no? Si se le ocurrió, lo desechó. Porque de hecho el Evangelio sí dice que había planeado repudiarla en secreto para que no fuera ocasión de que los demás la quisieran apedrear por las leyes de aquel entonces. Y porque era justo. San José dice que, la Biblia dice que San José era justo. Muy bien. No quiere humillarla, quiere hacer el bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este buscar hacer el bien, en este meditar, en este estar conectado con Dios, escucha la palabra de Dios que le dice en sueños: no tengas miedo de recibir a María, tu esposa, no tengas miedo. Revela algo muy humano, que San José estaba dubitativo, tenía cierto miedo de lo que estaba por pasar. Tenía miedo de perder a la Virgen, pero la tenía que repudiar porque él no entendía lo que estaba pasando. Tenía miedo de perderla porque te imaginás que si vos sos el esposo de la Virgen, ¿verdad? Lo menos que querés es perderla. Pero las circunstancias lo estaban poniendo en una situación que le daba una angustia tremenda. No le tenía miedo a la Virgen. Lo que le tenía miedo es a quedarse sin ella. Pero en cualquier caso es lo que estaba pasando. Por eso es que está buenísimo que el ángel le diga: no tengas miedo en recibir a la Virgen. Y entonces San José le hace caso y hace lo que le hace caso al ángel. No hay demasiados discursos, no hay demasiadas explicaciones, solo se nos cuenta en el Evangelio la decisión, la recibió. Y eso significaba un montón de cosas. Podemos imaginar, ya los silencios estaban hablando, ¿no? El silencio de la Virgen, que no parece que hubiera dicho nada. El silencio de José, que la recibe sin decir nada tampoco. Qué buenos son los silencios cuando hablan más que las palabras. Jesús, ayúdanos a ser todo lo silencioso que podamos y que debamos ser, y que vos hagas que esos silencios hablen con tu amor en nuestras vidas. Porque los silencios, en el fondo, lo que hacen es permitir que se escuche a Dios. Y una familia, vos lo sabés porque has construido una familia no es simplemente un proyecto humano, es un proyecto divino. Es un proyecto donde Dios interviene. Por eso es que los que tienen fe se casan delante de Dios, van a la iglesia, para que Dios se meta en el proyecto y para que Dios hable en el proyecto, para que el proyecto deje de ser solo humano y pase a ser también divino. Y esto así hasta que la muerte los separe. El proyecto es divino no solo cuando se ponen los primeros ladrillos o cuando se cava el pozo para la fundación, digamos mejor.
sino toda la vida. Toda la vida. Todo buen proyecto nace de la escucha de Dios, nace de la obediencia a Dios. Acordate que la etimología de obediencia es ob audire, escuchar. Bueno, entonces vamos ahora a contemplar algunos rasgos de San José que nos ayudan a profundizar cómo se construye esta familia de la que estamos hablando, a la que él tenía que hacer, que formar. Lo primero es que San José aceptó algo que lo superaba y por lo tanto no lo quiso controlar. Hay personas que tienen demasiado control de todo y que quieren tener demasiado control de todo. Yo aquí en la presencia de Jesús te animo a ver a José como alguien que no quiso controlar todo, sino que sin entender, y casi te diría sin entender nada, pero bueno, sin entender las cosas más importantes que empezaba, las acogió y se dejó llevar. Para toda relación humana es importante dejarnos llevar con la palabra de Dios que nos conduce, y es un modo de vivir muchísimo más relajado. Porque amar significa aceptar que en la vida el otro, el que me acompaña, tu mujer, que es la primera que te acompañó, tus hijos, que son los que se fueron sumando a la compañía, son un misterio. Entonces no se puede controlar a la mujer. De hecho, San José no quiso controlar a la Virgen, la iba a dejar. Y cuando se lo mandaron tampoco le dijo nada, la recibió, no le puso condicionamientos. José acogió el misterio de María. José acogió el misterio de Jesús. José acogió el misterioso plan de Dios, del que no tenía ni idea y de repente estaba ahí como principal protagonista, porque ustedes podrán decir, el protagonista era Jesús, pero mira, Jesús lo único que hacía, antes de nacer estaba en la barriga de la Virgen, y después de nacer comía, lloraba y lo cambiaban, o sea, un protagonismo. La Virgen, en aquel entonces las mujeres no decían ni pío. El que en esta familia, en este momento de la vida de Jesús, era el protagonista, era José. Y era protagonista siguiendo los planes divinos, sin controlar nada, acogiendo lo que Dios le decía en su corazón y utilizaba los sueños para decírselo. Por lo tanto, volvámosle a pedir al Señor que nos ayude a aceptar que Dios puede actuar en la vida de los demás de maneras que yo no conozco y que van a ser muy buenas porque el que actúa es Dios. San José entendió que Dios había actuado en la vida de la Virgen y le había dado ese hijo que ahora tenía en su seno. Es decir, amar, nos enseña San José que amar es hacer espacio para el misterio de Dios en la vida del otro. Y si hago espacio para el misterio de Dios en la vida del otro, estoy haciendo espacio para el misterio de Dios en mi vida, en la medida que esa vida del otro está vinculada a la mía. ¿Te has casado? Hay misterio. No controlemos. No queramos controlar la vida del otro. Soltemos también la vida propia. Escuchemos cuáles son las indicaciones que nos da Dios. Y estaremos siguiendo a San José y estaremos haciéndonos un enorme favor. Entonces, fíjense, hay este punto, escuchar juntos a Dios. Marido y mujer tendrán que escuchar juntos a Dios. Dios, acabamos de decir, no solo le habló, no lo acabamos de decir, Dios no solo le habló a José para que la reciba la Virgen y que, a través del sueño, sino que le habló para que huyeran a Egipto, le habló para que volvieran de Egipto,
Lo habló para que se vayan a instalar en Nazaret. José escuchó en todo momento. Y si tenía algún plan, porque es dable pensar que algo había pensado, probablemente había pensado ir a vivir a Belén. Todo indica cuando uno lee el Evangelio que iba a ir a vivir a Belén, porque él era de ahí, aunque en realidad se había criado en Nazaret, ¿verdad? Donde había conocido a la Virgen. Pero bueno, en cualquier caso, la decisión fue: no vamos a Belén, aunque lo hubiera pensado, nos vamos a Nazaret. ¿Por qué? Porque en sueños se le dijo que ahí reinaba este hombre y que entonces dijo, bueno, acá no conviene. Puso también su inteligencia, puso también su experiencia y dijo, nos vamos, seguimos de largo. La familia que fue construyendo San José a la escucha de lo que Dios le indicaba, por lo tanto, no se dejaba guiar por la comodidad, no se dejaba guiar por la seguridad, no se dejaba guiar por planes humanos, sino que estaba a la escucha de la voluntad de Dios. ¿Viste la expresión voluntad de Dios? Tiene sus vericuetos. Yo siempre la considero una expresión difícil a la hora de predicar. Pero bueno, el querer de Dios, lo que Dios había dejado en sus manos. Escuchaba lo que Dios dejaba en sus manos y hacía lo que por donde Dios iba, no por donde él prefería. En cualquier familia tenemos que aprender o tenemos que seguir, vos tenés que seguir porque yo estoy seguro que ya lo has hecho así muchas veces, pero profundizar. Seguir y profundizar el modelo de dejar que sea Dios el que decida, el que tenga un espacio real en las decisiones de tu casa. En otras palabras, que les puedas preguntar junto con tu mujer, Señor, ¿qué querés de nosotros? En esta circunstancia, ¿qué querés de nosotros? Y que lo escuchen juntos. Si se trata de la posibilidad de tener otro hijo, si se trata de un hijo que ya es adolescente y que te está dando dolor de cabeza, ¿qué querés de nosotros? ¿Qué vamos a hacer con este hijo? Si se trata de una posible mudanza, o si se trata de hay que cambiar de trabajo o no hay que cambiar de trabajo, o si se trata de, hay que reducirse porque las cosas no están yendo bien y hay que reducirse. ¿Cuál sería el problema de reducirse? Bueno, ahí ya estoy metiendo yo, ¿no? Hay que preguntarle a Jesús. Porque escucharlo a Él y así los planes de Dios, que insisto, la voluntad de Dios, los planes de Dios son expresiones ambivalentes. Lo que Dios espera de nuestra respuesta generosa, lo que Dios espera de nuestro amor, es escuchado, es acogido, como San José acogió, y fluye, la cosa fluye, va mucho mejor que cuando, lo sabemos muy bien, va mucho mejor que cuando uno tiene unos planes en los que está emperrado y no ve más nada que sus planes y piensa que si no salen sus planes Dios se está equivocando, ¿no? Porque esto es lo que pasa, cuando uno quiere controlar todo, el problema es que Dios es el que se equivoca y yo le tengo que decir a Dios lo que tiene que hacer como si yo fuera más inteligente, más bueno y tuviera más en cuenta todas las cosas que pasan en este mundo y en mi vida que Dios mismo. Me agarro la cabeza, ¿no? Eso no puede pasar nunca. Dios sabe siempre mucho más. Entonces, te dejo esta segunda idea. Escuchá con tu mujer a Dios. Animá a que tu mujer escuche a Dios. Dejá que ella te anime a que escuches a Dios. Escuchen juntos a Dios. Y conversen sobre todo de lo que Dios les ponga en el corazón. No de los planes humanos, sino de lo que vienen a ser los planes divinos. De los sueños en los que interviene Dios. De esos sueños que tenía San José para comunicarle. Bueno, hay otra cosa que podemos mirar en San José, que es cómo él tiene que custodiar la vida. O sea, a José se le entrega la vida de Jesús y de María. Las dos criaturas, bueno, Jesús en cuanto hombre también es una criatura,
La humanidad de Jesús es creada por Dios mismo, pero bueno, es creada. Las dos criaturas más excelsas, la que se une a la divinidad, Jesús, y la Virgen Santísima, deben ser protegidas por San José. Menudo trabajo te dieron, querido. Ahora protege a Jesús y a la Virgen. Y para protegerlos, también escuchó. ¿Ves que? Escuchó, ya lo dijimos, para huir a Egipto, escuchó para volver de Egipto, escuchó para decidir a dónde iba, lo que acabamos de decir. Custodió y escuchó. Para custodiar, escuchó. Para custodiar no empezó a pensar qué iba a hacer él, sino que se puso de vuelta en las manos del Padre, en las manos de Dios. Sintonizó con él. Y custodió, supuso que él protegió la vida, que defendió con cuidado esos dos bienes maravillosos que tenía a su cargo, que procuró crear un espacio para que la Virgen estuviera cómoda y feliz y pudiera criar a Jesús. El mismo espacio en el que Jesús estaba seguro y pudo crecer seguro. Y Jesús tenía que aprender. Crecía en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, San José, al custodiar a Jesús, lo educó. Qué tremendo, ¿no? Jesús aprendió a ser hombre de San José. Jesús aprendió a tratar a los hombres tratando a San José. ¿Cómo lo trataría San José? Porque si nos tratan mal, aprendemos mal. Si nos tratan bien, aprendemos bien. Jesús aprendió a tratar a las mujeres como San José trataba a la Virgen. Agarrate, Catalina, ¿cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo tratás a tu mujer y qué ven tus hijos? Porque tus hijos van a tratar a las mujeres como vos trates a tu mujer, ¿verdad? Y siempre estamos a tiempo de mejorar, siempre estamos a tiempo de pulir algún detalle, siempre podemos volver a San José y decirle, ayúdame. Ahora te pedimos como José que seas intercesor delante del Señor y que nos ayudes a mejorar, a tratar mejor a todo el mundo, a custodiar mejor, a cuidar mejor. También San José alimentó, podemos decir así. José tuvo que traer el sustento a su casa. Y Jesús aprendió esta parte de la vida también de San José. Aprendió a trabajar, aprendió a desenvolverse en la diaria del oficio de San José. Aprendió a levantarse temprano y aprendió cada una de las tareas que San José debía hacer, como carpintero, ir a buscar madera, cuidar los árboles, elegirlos, asegurarse que después se los iba o comprarlos, y después cortarlos, traerlos, todo lo que hace falta, desde el vamos. Aprendió el ritmo del trabajo y de la existencia humana. Jesús aprendió de José todas las cosas que estaban referidas a su oficio. Las que acabo de mencionar, que tienen que ver más con la madera, digamos, y las que tienen que ver con el ejercicio del oficio, la responsabilidad. Seguramente San José, cuando venía y le encargaba algún trabajo, decía, bueno, este trabajo, pensaba cuánto tiempo le iba a llevar, qué otros trabajos tenía, en qué momento iba a poder hacerlo, y daba una fecha de entrega. Y después era responsable y procuraba, y seguramente siempre entregó en fecha, ¿verdad? Y Jesús aprendió la responsabilidad también en este sentido y en todos los sentidos de San José. Es impresionante pensarlo, ¿verdad? Todo lo humano que en la vida cotidiana, en el trato con su madre, la madre de Jesús, y en el trato con las personas,
Jesús aprendió de San José. En otras palabras, también amar es enseñar a crecer. José amaba a Jesús y le enseñó a crecer como ser humano, en todos los aspectos. La misión de José como padre fue también la misión de educar. Y también es la misión de transmitir las convicciones religiosas. Que por supuesto todo esto lo haría en consonancia con la Virgen. Empecé diciendo que San José era más bien silencioso. Probablemente San José hablaría mucho más con su ejemplo que con sus palabras. Pero es dable pensar, para gusto de las mujeres que no me escuchan, pero es dable pensar que San José escucharía a la Virgen y acordaría con ella. Y juntos tomarían las decisiones que tenían que ver con la formación de San José, con la custodia y la educación de Jesús. Bueno, tenemos que terminar esta primera meditación. Tenemos que preguntarnos, o te dejo para que te preguntes, al margen del examen que ahora van a tener, ¿cómo seguís construyendo tu familia? ¿Cómo escuchás a Dios? ¿En qué manera te abandonás y aceptás las cosas dentro del misterio de Dios y de la vida de los demás? ¿Y cómo procurás dar ejemplo desde esa escucha a Dios, a tus hijos, y también a los que se relacionen con tu familia? Te pedimos, San José, que nos hagas de intercesor delante de Dios para que en todas estas cosas descubramos algunos puntos en los cuales podamos mejorar y así hacer que todos estén en nuestra familia un poquito más contentos y felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.